Qué bueno estar por aquí nuevamente. Ver caras nuevas y ver caras menos nuevas, porque ninguna es vieja, ninguna. Todos son menos. Hay nuevos y menos nuevos. Aleluya. Qué bueno estar por acá. En lo que estamos adorando aquí ahora, a través de estos cánticos que teníamos, porque usted sabe que adorar es más que cantar una canción, ¿verdad? Y recordaba un testimonio. Estamos diciendo, así eres tú, milagroso, abres camino, tú cumples promesas. Y estaba recordando el testimonio de uno de nuestros hermanos colaboradores en India, que vive en una zona donde la persecución a los cristianos va en aumento. Y sabe que los indios tienen dioses. En India hay más dioses que hijos de Dios. Y entonces, en la región donde él está, cuando empezó el asunto de la pandemia, empezaron a clamar a todos esos dioses, pero nada pasaba. Y se reunieron un grupo de los hinduistas, de los líderes de ese pueblo, y fueron al culto. Cuando uno está en India, está en un culto y entra un grupo hinduista, uno tiene que pensar si tiene algún pecado que confesar, si tiene algo que arreglar antes de irse con el Señor. Y el hermano se preocupó, dijo, bueno, tú tienes el control. Y resulta que esos dirigentes religiosos fueron a verle, a pedirle ayuda. Porque ellos estaban clamando a sus dioses y ninguno estaba respondiendo. Las familias estaban muriendo de hambre, la gente estaba muriendo de enfermedades y medicamentos. Y ellos fueron allí a que el pastor le pidiera ayuda a su Dios a favor de la gente de la aldea. Y el hermano fue desafiado en su fe. Le digo, ok, vamos a orar. Le pidió al Señor, Señor, mira, aquí viene un grupo de personas con necesidad buscándote a ti. Yo te pido delante de ellos que tú envíes provisión, que envíes ayuda y que les confirmes a ellos que tú eres un Dios que oye la oración y que atiende la necesidad de aquel que a ti clama. Y bueno, después el hermano se fue a seguir orando porque su fe fue desafiada. Dios tiene que responder de alguna manera. Lo que él no sabía es que ya Dios en los Estados Unidos le había puesto en el corazón de una familia enviarle una ofrenda a ese pastor. Para el próximo culto, el pastor había recibido la ofrenda y le compró alimento a casi toda la familia de su pueblo. Así es nuestro Dios. Entonces no nos cansemos de creerle, de adorarle, de seguir adelante aún cuando la situación se pone bien difícil. Quería compartirles ese testimonio de ánimo. Ahora quiero compartir una palabra que se llama el fundamento y la casa. Hace poco estaba dando una instrucción en una iglesia. Y ahí nos encontramos con un pasaje que dice que todos tendremos que rendir cuenta delante de Dios, que seremos todos juzgados conforme a lo que hayamos hecho estando en el cuerpo. Y después un hermano me abordó diciendo, no, pero los cristianos ya no van a ser juzgados, no van a pasar por el juicio. Yo le dije, mira, en términos de salvación, de expiación por los pecados, es verdad que Cristo pagó el precio y una vez y para siempre. ¿Cómo dicen amén? Amén. Por eso Dios, que es un juez justo, no nos puede juzgar dos veces por la misma condena, por la misma causa. Pero hay un juicio para galardón. Hay un juicio donde Dios a cada uno, y cuando dice cada uno significa todo el mundo, ¿verdad que sí? Va a juzgar conforme a lo que haya hecho. Entonces me di cuenta que los cristianos necesitamos cada vez más un equilibrio en nuestra fe, en nuestra enseñanza, para que podamos entender bien el plan de Dios y no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Y buscando una respuesta, una instrucción para eso, me escribe mi papá diciéndome, óyeme, ¿cuándo nos visita? Hace tiempo no nos visita. Y yo dije, ahí voy a empezar con esa palabra. Vamos a ir, por favor, a 1 Corintios capítulo 3. El centro del mensaje empieza a partir del versículo 10, pero yo voy a leer a partir del versículo 1, porque es muy importante entender el contexto de lo que se escribió, cuándo se escribió, a quién se escribió. Si nosotros extraemos la palabra de su contexto natural, pues hacemos una interpretación totalmente diferente de lo que realmente significa. Y es nuestra responsabilidad tener cuidado con eso. Por eso quiero leer un poco de contexto, ¿ok? 1 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 1 dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. La Reina Valera dice, dirigiéndome a ustedes como a carnales. Carnales no es que estaba escribiendo un mexicano diciendo el otro carnalito, sino carnales
Son personas que se mueven por sus impulsos naturales. Y eso es equivalente a un inmaduro. ¿Ok? La palabra carnal significa eso. Alguien que es inmaduro en las cosas del Espíritu. Es inmaduro, es un carnal. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son carnales, aún son inmaduros. Y ahora explica por qué. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas. Hoy se estaba hablando aquí de divisiones y de unidad. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? La Reina Valera dice, ¿acaso no se están comportando como hombres? Y lo que está queriendo decir Pablo con esa frase como hombres es como gente natural. Por eso, con criterios meramente humanos. Y aquí se puede hacer otra enseñanza acerca de qué significa ser inmaduro. Pero no me quiero desviar de lo que traigo. Pero aquí tiene características de un inmaduro. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Otra vez, no es que están actuando como hombres, no es que están actuando en lo natural. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? ¿Y qué es Enoc? ¿Y qué es Vladimir? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Amén. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Aleluya, bendito sea su nombre. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo, según su labor. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y de aquí voy a extraer ahora. Aquí viene ahora lo central que quiero enseñar. El pueblo de Dios y los creyentes en individual son comparados en varias ocasiones en la Escritura como casa, como edificio. En realidad nosotros somos la iglesia. Amén. Esto nada que ver. Nos cubre de frío, nos cubre de... Y nosotros todavía tenemos ese lenguaje. No, vamos a la iglesia. No. Yo voy a llevar la iglesia allí. La iglesia somos nosotros. Amén. Porque a veces queremos que esto sea santo y que hay que cuidarlo. Y esto lo echamos a perder. Y Pablo dice, ustedes son edificio de Dios. Y ahora nos va a decir algo muy importante. Versículo 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos. Fundamento. Y otro construye sobre ellos. ¿Qué hay aquí? Un fundamento y que hay aquí también una construcción sobre ese fundamento. Pero cada uno tenga cuidado de ¿qué? De cómo edifica, de cómo construye. Entonces, ¿es importante también la casa o solamente el fundamento? Las dos cosas. Cada uno tenga cuidado. Ojo, atención. ¿Cómo están edificando? Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ese es el fundamento. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, hojarasca, su obra se mostrará tal cual es, pues, ¿qué dice su Biblia ahí? El día
Dice nada más la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice el día del juicio. Y no es ni que añadieron ni quitaron. El día a que Pablo se refiere es al día del juicio. Y vamos después a ver otros pasajes para entender por qué. Con la gracia de Dios, si Dios nos lo permite. Y no estamos aquí haciendo ni competencia, ni propaganda, ni para una traducción, ni para la otra. ¿Ok? La palabra de Dios es la que vale. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer. Y pondrá a prueba, ¿qué cosa? La calidad del trabajo de cada uno. O dice su traducción ahí, la calidad del trabajo de los pastores. ¿Dice su traducción dice algo de eso? ¿La obra de cuántos? De cada uno. ¿Cuántos tienen que construir sobre el fundamento? Todos. ¿Por qué a veces le dejamos el trabajo a otro? Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa, recibirá su pago. En este caso es recompensa. Recibirá una recompensa por lo que hizo. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Sufrirá daño. Será salvo. Pero como quien pasa, algunos dicen, entrará con olorcito a humo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, es santo y ustedes son ese templo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros somos ese templo. Y porque somos ese templo de Dios, porque somos morada de Dios en el Espíritu, porque somos casa de Dios, tú y yo tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Vivir es edificar. Y Dios es tan poderoso que nos ha dado la capacidad no solo de edificar nuestras vidas, sino ayudar a otros a edificar las suyas. A que Dios es bueno. Pregunta, ¿para qué uno se toma el trabajo de poner un fundamento, de abrir un hueco y de poner las piezas de las que van, nosotros en Cuba le decimos cabilla, no sé cómo lo dirán en otros países, ¿para qué uno se toma el trabajo de hacer todo eso en la tierra? Si después no se va a ver. Pero es la base para la construcción. ¿Para qué lo hiciste? ¿Nada más para hacer un hueco interesante, tirar una foto y ponerlo en el Instagram? Para construir algo sobre eso, ¿sí o no? Amén. Esa es la razón de poner el fundamento, porque quieres edificar algo, quieres levantar algo y quieres que ese algo permanezca. El fundamento del reino de Dios es exclusivo. Pablo dice, no hay otro que no sea Yeshua Mashiach, que no sea Jesucristo. Ese es el fundamento que Dios ha puesto. Amén. Él es la palabra de Dios que habitó en un cuerpo humano. Es decir, que la palabra de Dios revelada en Cristo Jesús es el fundamento del reino. No se puede poner otro. ¿Cuándo le dan gracias a Dios? Amén. No hay otro fundamento. El fundamento lo pone ¿quién? Cristo. Dios pone el fundamento. Ahora, ¿para qué Dios puso un fundamento? Para edificar algo sobre eso. Dios no puso un fundamento simplemente para ponerlo. Dios no puso un fundamento para decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Eso somos nosotros. Ponemos un fundamento, si no sale bien, en lugar de una casa hacemos una piscina. Pero todo lo que Dios hace tiene un propósito. Amén. Dios nos reveló ese fundamento exclusivo que nosotros no estábamos buscando. Nosotros no lo estábamos esperando. Nosotros nacimos en culturas paganas. Nosotros no estábamos buscando un fundamento sólido que viniera directamente de Dios. Pero Dios nos reveló un fundamento sólido. Gracias, Señor, eternamente y para siempre.
Ahora tú y yo tenemos que entender que Dios nos entregó un fundamento para edificar nuestras vidas y nos ha dado el privilegio incomparable de ser habitación suya. Amén, aleluya. Cuando Salomón recibió la revelación de que le iba a construir un templo a Dios, se hizo esta pregunta: ¿cómo es posible, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cómo es posible que tú quieras venir a habitar en esto que te voy a construir yo aquí, hecha con manos humanas? No entra en la cabeza de Salomón, en la mía tampoco, y eso que tengo la cabeza bastante espaciosa. Pero eso lo ha querido Dios. Y para lograr eso, ha puesto un fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Y nos ha abierto los ojos al fundamento. Y por su gracia nos ayudó a recibir ese fundamento. Y a ponerlo en el corazón nuestro como base de nuestras vidas. Aleluya. Pero muchos pensamos de que eso se acaba ahí. Ya tengo a Cristo. Ya todo está hecho. Yo tengo a Cristo. De un amigo en Cuba que me habla en estos términos. No, para nosotros los cristianos no, para nosotros los cristianos. Yo digo, pero ¿él se considera cristiano? Por eso la Biblia no habla en esos términos. Aquí son los hijos de Dios. Aquí son los discípulos de Cristo. ¿Por qué tú y yo debemos prestar atención a la manera en que edificamos nuestras vidas? Por la razón de que el Rey de Reyes determinó que la obra de cada uno será sometida a prueba, será examinada y es comparada como quien pasa algo precioso como el oro por el fuego para ver si es realmente oro original. Yo estaba una vez en Jamaica y me vinieron vendiendo un anillo de oro. La venta empezó por $30 y terminó en 5. En el Hauptbahnhof de Frankfurt. Oro, eso no era oro puro, eso era oro poro. Hay muchos anillos ahí en el Hauptbahnhof de Frankfurt. Yo no lo compré, ni por 5 lo compré. La obra de cada uno será probada y será probada por el fuego. Será evaluada a ver si lo que está edificando corresponde al fundamento que se puso. El día probará la calidad de la obra, del trabajo de cada uno. Y ese día, ¿qué día es? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando los muertos resuciten y tendrán que pararse delante del gran Rey, delante de su trono, para ser examinados y recompensados conforme a lo que hayan hecho estando en el cuerpo. Aleluya. Ese es el día. El gran día de Jehová. Cuando suene la trompeta final. Algunos que están viviendo solamente con la mente en este día, en estos días, pero falta el día, el gran día. Y Pablo dice claramente, cuando prueben en ese día la obra de cada uno y el que haya construido mal, sufrirá pérdida, sufrirá daño. ¿Ustedes recuerdan la parábola que a uno se le dio un talento, a otro 5, a otro 10? Y mira, me diste esto, me diste 5, te traje 10. 1, 2 y 5, ya estoy cambiando los talentos, estoy muy talentoso. Le dieron 5 y trajo 10. ¿Y qué le dijeron? Buen siervo y fiel. Entra. En lo poco me fuiste fiel, entra para acá. En el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren ese gozo? Estoy loco por escuchar esas palabras. El que le dieron 2, pues, y multiplicó. Y el que trajo 1, ¿qué dijo? No, yo lo escondí, muchacho. Yo sé que tú eres recio, que tú eres tremendo. Yo lo escondí. Mira, aquí lo tiene. No se perdió. Mira, ni un arañazo tiene. ¿Y qué le van a decir? Si tú sabes que yo soy así, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Él pensó que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y se lo quitaron. ¿Y a quién se lo dieron? Y ahí nosotros, el hombre egoísta, dice, pero soy injusto porque tenía 10 ya, ¿por qué ahora darle uno más? La justicia de Dios es la de Dios y es la más justa. Amén. Amén. Entonces, los que ponemos al Señor Jesucristo como fundamento en nuestras vidas, tenemos ya lo más importante, porque lo que se ve depende de lo que no se ve.
La casa depende del fundamento. El árbol depende de sus raíces. Tu vida depende de lo que los demás no pueden ver. De lo que está en tu corazón, de tus pensamientos, de tus planes, de tus decisiones, de tus aspiraciones. De eso que a veces ni nosotros mismos lo conocemos bien. De eso depende nuestras vidas, de lo que no se ve. Por eso, teniendo el fundamento, estamos ahí, vamos bien. Pero lo que va a ser probado el día, ¿será el fundamento o la obra nuestra? La obra nuestra. El fundamento ya está probado, más que probado. Y sellado el día de su resurrección. Aceptado por Dios. Cristo es la piedra angular. Aleluya. Entonces, amados, vamos a leer Mateo capítulo 7. Porque yo creo que tenemos claro, el fundamento y la casa son importantes. Ahora vamos a estudiar un poquito juntos acerca de cómo edificar. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Verdad que sí que queremos edificar lo mejor posible? Amén. En Mateo capítulo 7, la enseñanza de la edificación está a partir del versículo 24, pero yo quiero otra vez leer un poco contexto para que sepamos por qué el Señor da esta parábola como ejemplo. ¿Ok? Vamos a empezar a partir del versículo 21 y después la enseñanza principal de aquí está a partir del versículo 24. Ahí donde está la enseñanza de cómo edificar. Pero para entender por qué es importante edificar de esa manera, vamos a leer lo que se dijo antes. ¿Estamos ahí? ¿Estamos listos? Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amados, los cristianos debemos entender esto. No es suficiente decirle a Jesucristo, Señor, Señor, tú eres mi Señor, Señor Jesús. No es suficiente. ¿Qué es necesario para entrar en el reino de los cielos? Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es el requerimiento? Hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de nuestro Padre es que creamos en Cristo. ¿Ok? Pero el requerimiento, ¿cuál es? Hacer la voluntad de mi Padre. Y ahora Él explica. Muchos me dirán en aquel... Nuevamente el día. ¿Qué día es? El día del juicio. Es el mismo día que hacía referencia Pablo. Muchos me dirán en aquel día. Y para que vea que es el día del juicio, mire lo que están argumentando. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? ¿Por qué están argumentando esto? Porque están en un juicio y están argumentando por qué nos están dando este destino si hicimos esto y esto y esto. Por eso el día se refiere al día del juicio. Y mire el argumento. No suenan bien estos argumentos, señores y señoras. No suenan bien estos argumentos. Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? Pero ¿no expulsamos demonios en tu nombre? ¿Pero no hicimos milagros en tu nombre? ¿Cómo es que ahora se encendió una luz roja en lugar de una luz verde? Esto es fantasía aquí ahora, ¿no? Y mire la respuesta. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, yo a ustedes no los conozco. Entonces vea que se le puede decir a Jesús, Señor, Señor, sin que Él conozca. Déjeme ser un poco controversial aquí ahora. ¿Quiénes son los que llaman a Jesucristo Señor, Señor? No somos los cristianos. El incrédulo no le llama así. ¿Quiénes son los que le llaman a Jesús Señor? ¿Quiénes son los que usan el nombre de Jesús para echar fuera demonios?
Entonces tenemos que prestar atención a lo que se está hablando acá. Esto está serio, ¿a que sí? Esto está serio. Pero la verdad es la que hace libre. La verdad es la que hace libre. Entonces, a razón de esto, hacedores de maldad es la palabra griega anomía. La palabra griega anomía es en el castellano anarquía. Y anarquía significa sin ley, sin honrar, sin respetar la ley. ¿A qué ley se estará refiriendo Cristo ahí? ¿A la romana? Eso está interesante, ¿a que sí? Busque la palabra anomía en griego. Es sin ley. Y a razón de esta experiencia, fíjese que Jesús no está diciendo posiblemente en aquel día muchos me digan, sino Él está diciendo muchos me dirán en aquel día. Esto es un hecho. Y estamos a tiempo de no pertenecer a esos muchos. Por eso hay que, prestar atención a lo que Dios está hablando hoy. A razón de este evento que va a ser trágico para muchos, es que viene ahora la enseñanza de cómo edificar. Dice el versículo 24. Por lo tanto, a consecuencia de lo que se acaba de decir, esta frase une lo que se dijo con lo que se va a decir. Por lo tanto, cualquiera que, pues, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada, fundamentada sobre la roca. La casa y el fundamento. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato, necio. La palabra también significa tonto. Lo que uno no quiere traducir tampoco algo que la gente se ofenda. ¿Ok? Insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Dos formas de edificar una casa, dos formas de edificar nuestras vidas en el Espíritu. Dos formas. Dos maneras en las que tú y yo podemos edificar nuestras vidas. De hecho, dos maneras en las que hemos estado edificando nuestras vidas. Lo hemos estado haciendo. La primera es comparada con un prudente. El prudente, que la palabra significa sensato, juicioso, precavido, inteligente. ¿Por qué se describe al hombre con estas características? Porque escuchó la palabra del Señor y ¿qué hizo con ella? La puso en práctica. Escuchó la palabra, la aceptó, porque si no la acepta, no la pone en práctica. Y la puso por obra. La puso por obra. Y el otro está escrito como un necio, como un renegado. ¿Por qué se describe así? Porque escuchó la palabra y tal vez dijo, qué interesante. Wow, hace sentido. Pero cuando fue a edificar, no la puso por obra, no la puso en práctica. Ahora, mire esto. Ambos escuchan la palabra, ¿sí o no? Ahí son igualitos.
Ambos tuvieron la oportunidad de ponerla en práctica, ¿a que sí? Ambos edificaron una casa. Ambos edificaron algo que se le llamaba casa, es decir, que los dos tenían casa, ¿sí o no? Ambas edificaciones pasaron por las mismas pruebas. A las dos casas llegaron los ríos, los vientos, crecieron las aguas, y a las dos. Hasta ahí todo estaba igualito. Hasta que llegaron los vientos, crecieron los ríos y las muchas aguas. Hasta ahí. ¿Cuándo se pudo distinguir entre el uno y el otro? Después que vino la prueba. Hasta que empezó la prueba, eran igualitos los dos. Cuando vino la prueba, se vio quién es quién. Porque el fuego probará la manera en que cada uno de nosotros hemos estado edificando. Si se sostiene la prueba, voy bien. Si se derrumba, no lo hice bien. Y no tengo que estar discutiendo ni justificándome con nadie. Si lo que yo levanté en mi vida se destruyó en la prueba, no estaba bien edificado. Y le doy gracias a Dios que se destruyó ahora y no en el día del juicio. Por eso, no le teman a las pruebas. Las pruebas son de Dios. Amén. Hay pocos amén a esta frase. Amén. Las pruebas las manda papá. Amén. Por si hay que edificar de nuevo, lo hagamos ahora que tenemos tiempo. Para otra vez. Solamente en medio de las pruebas y las dificultades es cuando se confirma si lo que estamos edificando en nuestras vidas está bien hecho o no. No es cuando estamos discutiendo, cuando estamos debatiendo que yo sé más que tú sabes más que yo y a final de cuentas siempre yo tendré razón desde el principio hasta el final. Ahí no es donde se demuestra quién es sabio. ¿Cuándo se demuestra? Cuando venga la prueba, cuando venga el viento fuerte, cuando suban las aguas. Ahí es cuando se demuestra, porque no es suficiente con oír, es necesario obedecer. ¿Qué pasa? Mientras estamos obedeciendo aquí, todo parece que va bien. Y si no nos llegase ninguna prueba, llegamos a aquel día y vamos a sufrir mucho daño. ¿Cuántos están listos para la próxima prueba? Mire, escuche, no tiene que orar para que le manden una prueba, eso está en el plan, no tiene que orar. Ya, no vamos a hacer lo espiritual, el Señor manda la prueba que la estoy esperando. No. Ok, no. Después te sacan como pedimos. No, ok. Lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Escuchar la palabra y ponerla en práctica para estar listo para cuando llegue. Amados, ¿qué marcó la diferencia entre el prudente y el necio? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre el prudente y el necio? La obediencia. Fue la palabra que escucharon, ambos la escucharon. Fue las oportunidades que tuvieron, ambos tuvieron oportunidades. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hicieron con la palabra? Los dos reaccionaron a la palabra, uno con obediencia y otro con desobediencia. Pero los dos reaccionan ante la palabra. Y así todo el que está escuchando hoy va a tener que reaccionar. ¿Cuál es el consejo de Dios? Escucha mi palabra, acéptala como norma de vida y obedécela. Fíjense que Jehová nuestro Padre es buenísimo. Él ha provisto un fundamento inconmovible. Él nos ha revelado ese fundamento. Él nos ha llenado de posibilidades, oportunidades para edificar nuestras vidas. Él ha puesto constructores a nuestro lado para que nos ayuden a edificar. Amén. Él nos ha dado las instrucciones de cómo, cuándo y dónde se edifica. Todo eso lo ha hecho Él. Él nos ha dado las herramientas para edificar. Nos llenó de dones en el Espíritu. Amén. Él nos anima, como el entrenador del corredor del maratón que está por fuera. Dale, te quedan tanto, dale, súbele, tú puedes, llégale, está, aleluya. Él está todo el tiempo ahí.
Pero ¿sabe qué? Él determinó que a nosotros nos toca edificar. A nosotros nos toca edificar. A nosotros nos toca poner los ladrillos. A nosotros nos toca preparar la mezcla y ponerla donde va. A nosotros nos toca mirar el plano y decir, aquí van 2 piedras, aquí 2. Ok. Él fue el que dio el diseño de su casa. ¿Cuántos saben que somos casa suya, propiedad suya? Y si él dice, esta pared es azul, hablando simbólicamente, ¿ok? Esta pared es azul. A veces nosotros venimos, ya, pero azul, eso no está de moda. Ahora está de moda el rosado. Se va a ver más lindo. La casa de mi Dios tiene que verse linda. Y para que se vea moderna y atractiva, la voy a poner rosada. ¿Qué dijo él? Azul. Esa es la manera de edificar. Él lo dijo y yo me esfuerzo lo mejor posible por hacerlo. Eso es lo que permanece la prueba. Eso es lo que será sostenido cuando vengan los vientos, cuando suban las aguas. Solamente cuando yo pongo por obra la palabra de Dios. Porque no solamente nuestro servicio, nuestro ministerio, como quiera que le llamemos, será aprobado, sino la obra de cada uno, tanto el colectivo como el individuo. La obra de cada uno será puesta a prueba. Así que no diga, ay, pobrecito el pastor, deja que le toque la prueba. Vamos a orar por él. Sí, ora por él, pero prepárate tú también. Amén. La obra de cada uno será aprobada como por fuego. Mire, y con esto termino yo acá. En 1 Corintios regresamos a donde estábamos y vamos a leer el capítulo 4, los primeros versículos. Recuerda que esto pertenece al contexto de lo que Pablo escribió en el capítulo 3. La división, el pastor habló aquí por la mañana, la división de capítulos y versículos comenzó a principios del siglo XIII. Cuando esto se escribió no tenía ni capítulos ni versículos, era toda una misiva, toda una carta. Así que el capítulo 4 corresponde al contexto de lo que se estaba hablando en el capítulo 3. Y dice Pablo, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Tremendo Pablo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. Esto está profundo, ¿a que sí? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, él dice que yo estoy en contra de la voluntad de Dios, pero mi conciencia está tranquila? Si mi corazón, no, mi conciencia está tranquila, no tengo ningún cargo de conciencia, no, el cargo lo tienes en el juicio. Dice Pablo que no por eso queda absuelto. Aquí lo que vale es la norma de Dios, amados. Amén. El que me juzga es el Señor. Y ese juicio es el que tengo que atender. ¿A qué norma Dios usa para juzgarme? No es la de mi conciencia. Porque la conciencia nuestra a veces tiene un falleteo ahí, los cables se despegan. Dice el versículo 5, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Amén. No juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta cuándo. Hasta el día. Hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Fundamento y la casa que edifico arriba. Lo que se ve depende de lo que no se ve. El fundamento, ¿quién es? Cristo. ¿Cómo edifico mi casa sobre ese fundamento? Haciendo lo que Él dijo. En Lucas Él dijo a muchos, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Qué les parece
Si oramos ahora, diciéndole al Todopoderoso, a Jehová nuestro Padre, que nos ayude a reanudar, a afirmar el compromiso en nuestro corazón de obedecer su palabra. ¿Qué les parece si le damos gracias por las cosas que se han derribado en nuestras vidas? Porque con esa destrucción demostraron que no venían de Él. ¿Y cuánto le dan gracias que nos está dando la oportunidad de volver a edificar? Amén. Y de hacerlo bien esta vez. Mientras que sea posible, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar al Todopoderoso.